Simple past, pasado simple. El simple past o pasado simple lo utilizamos en inglés y en español para hablar de cosas en el pasado, de cosas que ya se terminaron. Para hablar en pasado simple necesitamos unas reglas de pronunciación, que son las siguientes. Y esto aplica para los verbos regulares. Los verbos regulares son verbos que mantienen la misma estructura de la palabra y solo cambian en una forma mínima al momento de ser conjugados. La primera regla de pronunciación es la siguiente. Para los verbos cuya pronunciación termine en K, P, CH, S, F, SH o X, la ED al final se pronuncia como la letra T. Por ejemplo, el verbo work, trabajar, se pronunciaría como worked, con una T al final en pasado, siguiendo las reglas de pronunciación. Otro verbo sería stop, detener, ya que este verbo termina con la pronunciación de la letra P, stop, y se conjugaría como stopped, en pasado. La siguiente regla es, para los verbos que terminen con pronunciación T o D, al momento de pasarlos a pasado, la ED se pronuncia como ad. Se pronuncian con una A muy suave, ad, que a veces se confunde con la E. Por ejemplo, el verbo want, querer, en pasado se diría como wanted, y el verbo need, necesitar, se pronunciaría como needed. La tercera regla es, todas las demás palabras que no terminen con ninguna de las dos reglas anteriores, la pronunciación al final de la ED se pronuncia como D, como la letra D. Por ejemplo, el verbo study, estudiar. Para decir estudiar en pasado, decimos studied. Otro ejemplo, el verbo clean. El verbo clean, limpiar, en pasado se dice cleaned. Hasta ahora ya tenemos las tres reglas de pronunciación de los verbos regulares. En inglés también existen los verbos irregulares o irregular verbs. Y estos verbos se llaman irregulares debido a que no conservan la misma estructura al cambiarlos del presente al pasado, como los de forma regular. Por ejemplo, el verbo to eat, comer, al decirlo en pasado quedaría como ate. Y el verbo to go, ir, quedaría como went en pasado. Ahora, como ya sabemos la pronunciación de los verbos en pasado simple, podemos hacer oraciones en forma afirmativa. Y para hacer oraciones en forma afirmativa, lo único que necesitamos es una persona, que puede ser I, you, he, she, it, we, you o they, o algún nombre de alguna persona, más el verbo en pasado simple, más algún complemento. Por ejemplo, el verbo touch, que significa tocar, cae en la primera regla debido a que termina con ch. Y un ejemplo con touch sería el siguiente. He touched a cat. Él tocó un gato, haciendo énfasis en la letra T. Siguiente ejemplo. El verbo visit. El verbo visit significa visitar y cae en la segunda regla debido a que termina con la letra T. Y un ejemplo con visit en pasado sería el siguiente. I visited my friend. Yo visité a mi amigo. Y a estas se le llaman oraciones en pasado simple, positivo. El pasado simple también tiene una forma negativa y una forma de hacer preguntas. Para la forma negativa, la estructura es una persona más el auxiliar didn't o did not, más el verbo en su forma simple, más algún complemento. Como ejemplo tenemos el verbo live, que significa vivir, y la oración quedaría: She didn't live in Canada. Ella no vivió en Canadá. Como se observa, las oraciones negativas en pasado simple siempre llevan el auxiliar didn't o did not más el verbo en su forma simple, sea cual sea el verbo, ya sea regular o irregular. Ahora, para hacer una pregunta en pasado, la estructura es la siguiente. Auxiliar did al inicio de la pregunta, más la persona, más el verbo en su forma simple, más algún complemento y el signo de cierre de la pregunta. Como ejemplo tenemos el verbo go, que significa ir, y la pregunta quedaría: Did you go to the school? ¿Fuiste a la escuela? Como se observa en la pregunta, al inicio utilizamos el auxiliar did,
después la persona you, que significa tú, después el verbo go en su forma simple y el complemento to the school, a la escuela. Y para responder las preguntas en pasado podemos responder con un yes, I did, sí, yo fui, o con un no, I didn't, no, yo no fui. Por último, te invito a que le des un clic en el botón de suscribirse, algún comentario, un like, y espero les haya servido la información.